Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Bien, continuamos con el magazine, continuamos con este Falta en Vido y seguimos instalados en Buenos Aires, ¿sí? Porque venimos del tango con Néstor Marchetti, gran amigo, compañero de Valentina Alsina, y ahora vamos a hablar con una doctora, con Viviana Mansur. Viviana Mansur, que está en línea con nosotros y que algo decíamos y vamos a recordar en la presentación de qué vamos a hablar con ella. Sí, Federico, hablábamos al principio del programa de la situación sanitaria en distintas regiones, en distintas jurisdicciones del país, y qué mejor que hablar con una médica, con una integrante de la Federación Argentina de Medicina General. Ellos tienen un conocimiento cabal porque intercambian información continuamente, ¿no? A través de congresos, y es interesante este contacto porque uno desde Santa Fe desconoce lo que sucede con el modelo de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sí, donde gobierna Mauricio Macri. Es interesante compartir información porque, bueno, se está nombrando al macrismo como una posibilidad de gobierno para las futuras elecciones presidenciales, una opción fuerte. Y es interesante entender qué es lo que está pasando en Buenos Aires. Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo definirías, en líneas generales, el modelo de salud de la Cava hoy, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, bueno, yo la verdad que mientras escuchaba un poco me sonreía para mis adentros porque decía, uno puede hablar de modelo, el desmodelo es un modelo, porque la sensación que tenemos quienes trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires es que no aparece una política de salud clara desde el punto de vista de los programas, de los compromisos, de la gestión, pero que esa ausencia, digamos, de claridad en los proyectos son parte de un modelo, ¿cierto? Un modelo que no está preocupado por garantizar, digamos, el acceso de la población, en particular de la población más vulnerable al sistema de salud. Nos encontramos con muchas estrategias de propaganda, quizás, sobre prácticas de salud o sobre hábitos saludables, que vienen más vinculados al Ministerio a la Vicejefatura de Gobierno o a la Dirección de Acción Social, pero que no tienen articulación con el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, tenemos puestos de control de factores de riesgo cardiovascular en muchas plazas de la Ciudad de Buenos Aires, pero esos puestos no tienen ninguna articulación con el centro de salud, que puede estar quizás a 5 cuadras. Entonces, la sensación para quienes trabajamos es que hay como toda una propaganda, incluso casi un merchandising, digamos, de acciones de salud, pero que después tenemos al lado equipos de salud diezmados en relación a la composición de sus equipos, ¿no? De los integrantes. Recursos humanos. De los equipos recursos humanos, claro, exactamente. Claro. Entonces, yo estoy en 2 centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, en donde en estos últimos años fuimos viendo cómo año tras año íbamos perdiendo compañeros integrantes del equipo por distintos motivos, problemas de salud, jubilaciones, cambios en su proyecto de vida, pero esos cargos no fueron reemplazados. La población se incrementó porque, bueno, hubo un movimiento muy importante, sobre todo en los barrios periféricos, quizás con creación de algunos barrios, etcétera, etcétera, y los equipos de salud, en vez de crecer al compás de el crecimiento poblacional, se fueron achicando. O sea, hay una falta de inversión ahí, por lo que vos contás también. Sí, o sea, hay una decisión política en lo que hace a la salud pública de no acompañar este crecimiento poblacional con, digamos, otros cargos, en este caso hablando de recursos humanos. Pero yo te quería preguntar si, amén
Perdón, quiero un segundo Sí. responder algo de lo que estás diciendo. Inversión en particular en lo que tiene que ver con recursos humanos, porque en simultáneo hay construcciones edilicias. Perfecto. Y algunas cuestiones más vinculadas a la aparatología, pero que no hay quien llene, digamos, esos edificios, Claro. ni use esa aparatología. O sea que lo que no se ve, que es el trabajo de las personas, el trabajo profesional, pero es lo que garantiza el acceso o no al sistema de salud, eso está totalmente diezmado, ¿no? Claro, hay poca inversión en salud pública. El presupuesto de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si tenés que analizarlo en estos últimos años, ¿qué ha pasado con el presupuesto? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha reducido? Sí, mira, yo no podría en este momento darte cifras Concretas. más generales, pero sí te puedo decir que lo que vimos fueron partidas no utilizadas, ¿sí? O sea que... Subejecutadas. Subejecutadas, exactamente. Entonces, uno lo que... Y estas plantas profesionales que se pierden concretamente son cargos que ya estaban asignados y presupuestados. Entonces, esa parte del presupuesto, que en uno de los equipos de salud es casi el 50% del equipo de salud, es una parte del presupuesto que no ha sido ejecutada porque no hubo personal que ocupe esos cargos. Claro. Y por otro lado, otra de las cuestiones que aparece es la forma de contratación. Digamos que en Ciudad de Buenos Aires había una historia de que quienes entraban a la planta profesional en particular lo hacían por concursos y no había otra forma casi de entrar a la planta profesional que no fuera por concursos a cargos estables, a la planta profesional estable. Y en este momento nos estamos encontrando con otras formas de contratación, con contratos a través de pagos de monotributo, o sea, por facturación, que la verdad es que esto es una novedad súper liberal que ha adoptado... ¿Cómo podés repetir eso? Es increíble, ¿no? Que te contraten... Sí, en realidad, para aclarar, esto no es una cuestión aislada de la Ciudad de Buenos Aires, sino que lo vemos en muchas localidades, municipios e incluso en Nación, o sea, desde distintos signos políticos estamos viendo la precarización laboral de una manera espeluznante, en donde parecería que aspirar a la carrera profesional, que es una de la carrera sanitaria nacional, que es una de las cosas que nuestra federación plantea como un requisito para garantizar equipos de salud con la suficiente estabilidad como para poder realizar trabajos que impacten a lo largo del tiempo en determinados territorios, parecería que es un anhelo casi perimido, ¿no? Y por el lado de la población, recién hablabas y analizabas la situación de los recursos humanos, de los médicos, de los enfermeros, de la gente que día a día pone el cuerpo para que se garantice este derecho a la salud. Y si lo miramos desde el lado del usuario, de la persona, del ciudadano común que quiere acceder a un centro de salud en Buenos Aires o a un hospital, ¿se ha mejorado la oferta de servicios o se ha restringido? ¿Cuál es el modelo? ¿Es un modelo más vinculado a los 90 o vinculado a cambios que garanticen la universalización del derecho a la salud? Mira, te voy a decir que hay como una diferencia entre lo que se denuncia y lo que termina sucediendo, porque uno puede decir que el ofrecer, por ejemplo, el acceso a través de turnos telefónicos podría ser una mejora para la población, para, digamos, desactivar esta cuestión de las colas en los hospitales y en los centros de salud por la madrugada. Pero concretamente la reducción del equipo de salud, en número, en cantidad, en disciplinas, hace que de todas formas los turnos no sean posibles de conseguir por la población, ni por el 147, o sea, que es el número al que la población puede llamar para conseguir un turno, ni con esas colas eternas que la gente hace en los hospitales y en los centros de salud. O sea, nosotros nos encontramos con una modalidad de acceso por el cual la gente tiene que ir a las 3 de la mañana, caminar por barrios que sabemos, digamos,
lamentablemente hoy casi ningún barrio es transitable a las 3 de la mañana por cuestiones de seguridad, y vemos a las mujeres con los chicos muchas veces desde esas horas de la madrugada haciendo cola para conseguir un turno. Como a modo de ejemplo, un hospital como el Santoyani, que es un hospital muy importante que absorbe sobre todo una parte de la población que está ubicada en zona sudoeste de la ciudad de Buenos Aires y que recibe población de la provincia de Buenos Aires, para un ecocardiograma, que es un estudio de no mucha complejidad y que es un requisito para todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen hipertensión o problemas de salud muy prevalentes. Hay disponibilidad de 3 turnos 3 veces por semana, con lo cual, digamos, acceder a este estudio, que es un estudio sencillo, de baja complejidad y que cualquier usuario que lo necesitara debería poder acceder, es casi misión imposible. Claro, claro. Bueno, Viviana, la verdad queda mucha tela para cortar. Queríamos tener una visión desde bueno, el territorio mismo, ¿no? Donde se desarrolla este sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas veces en el interior tenemos acceso, como bien decías vos, más que nada a propaganda, ¿no? Pero no se entiende muy bien a veces cómo funciona el modelo, entre comillas, de salud de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso queríamos charlar con vos. Seguramente vamos a volver a convocarte. Lo que queda claro es que el sector público no está gozando en materia sanitaria de, digamos, de la prioridad de las políticas de gobierno allí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y quizás agregar que a pesar de eso, digamos, y gracias al compromiso de muchos equipos de salud en la Ciudad de Buenos Aires, que vienen como con mucha historia de determinadas prácticas en salud, a pesar de eso hay un montón de programas que se logra que funcionen y de estrategias que funcionan, pero que están más sostenidas por la decisión y el compromiso de los equipos que por el sostén desde el gobierno, ¿no? Muchas gracias, Viviana. Por nada, al contrario, un gusto. El contacto con la doctora Viviana Masur desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contándonos sobre, bueno, este modelo de salud, ¿no? Ya lo explicó Luis y fue muy gráfico en este sentido. Bueno, se nos terminó la primera hora. Así se fue como vuela, una cosa tremenda. Bueno, tenemos más Falta en Vido, tenemos muchas notas. Tenemos agroecología, ¿puedo decir agroecología? Bueno, desde un barrio privado vamos a estar hablando en la próxima hora. Nos identificamos, consejos comerciales, y estamos de vuelta con Daniel Musolino en la operación técnica y con Luis Moro, ¿qué digo Daniel? Con Luis Moro, que hoy nos trajo el mate. Va a rodar cabeza Musolino. Dale, seguimos con Falta en Vido.